Amigos del programa Barranquilla Espiritual, continuamos hoy desarrollando la segunda parte del tema Consecuencias espirituales del aborto. Desde todos estos puntos de vista debemos considerar que existen diversas posiciones ante la vida prenatal, ya que para algunos el embrión es solamente un conglomerado de células. Para otros el embrión es vida, pero no es vida humana. Es vida orgánica, pero no tiene la connotación de ser humano. Para otros el embrión y el feto es vida humana, pero no es persona. Para otros el embrión y el feto es vida humana, pero única, desconociendo entonces el concepto de reencarnación y de reencarnaciones sucesivas. Y finalmente encontramos la posición espiritualista que dice que el embrión y el feto es vida humana trascendente, espiritual y reencarnante. En términos generales, ¿por qué debemos estar contra el aborto? Primero, porque la vida es un bien indisponible. Para los materialistas, ateos y para muchas feministas consideran que la vida es un bien disponible, es decir, se puede disponer de él a voluntad. Para nosotros, espiritualistas y espíritas, la vida es un bien indisponible. También porque se ha demostrado que el sistema de la vida en la Tierra fue planeado. ¿Fue planeado por quién? Por un ser superior que es Dios. El ser humano ni de lejos ni de cerca fabricó hasta ahora moléculas de la vida. También el concepto de que el cigoto o célula huevo es sujeto de derecho inherente a la persona, según las normas jurídicas que vimos anteriormente. El embrión debe ser respetado. El feto tiene psicología propia. Igualmente se ha demostrado a través de infinidad de pruebas, experimentos y demostraciones que el feto tiene una psicología propia, tiene percepciones, tiene memoria, tiene sensaciones y emociones, características de la persona humana. Y también porque la violencia es incompatible con las leyes de la vida. Como espíritas estamos convencidos de que la vida es un bien indisponible. Sabemos que la vida tiene un planeamiento superior. Sabemos que todo espíritu tiene el derecho de pasar por el crisol de las encarnaciones sucesivas para seguir evolucionando, perfeccionándose y caminando hacia la felicidad, hacia la sabiduría y hacia Dios. Sabemos igualmente, en virtud de todo lo anterior, que el cigoto o célula huevo, el embrión que más adelante se convertirá en feto, es un sujeto de derecho. Reconocemos los derechos del embrión, sea deficiente o no. Y por supuesto rechazamos la violencia, dado que el aborto inducido o provocado constituyen un evidente acto de violencia hacia un ser indefenso. Hay una frase famosa de Ronald Reagan. Él dijo: hipócritas, percibí que todos aquellos que están a favor del aborto ya nacieron. Adentrándonos en el aspecto espiritual del aborto, encontramos la noción de periespíritu, el cuerpo de los espíritus, mencionado por el apóstol Pablo y conocido en las diferentes religiones con los más diversos nombres: cuerpo astral, periespíritu, psicosoma, modelo organizador biológico, etc., está constituido por un material derivado del fluido universal, que aparece consignado en el Libro de los Espíritus de Allan Kardec. Los átomos y moléculas que constituyen las células del cuerpo espiritual poseen una energía propia que es la fuerza determinante de la vibración del ser espiritual. En el cuerpo espiritual tenemos los centros de fuerza, centros neurofluídicos, también conocidos orientalmente como chakras. Vamos a ver que el periespíritu con sus centros de fuerza tienen una vital importancia en el proceso de concepción, en el desarrollo del embrión y en el desarrollo fetal. En el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, en el ítem 880, Kardec preguntó a los espíritus: ¿cuál es el primero de todos los derechos naturales del hombre? Y ellos le respondieron: el derecho a la vida. Mucho antes, en el ítem 344, Kardec preguntó: ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Los espíritus superiores respondieron que la unión comienza en la concepción. Hay a partir de allí una participación y una vinculación directa del espíritu desencarnado, espíritu reencarnante en este caso,
con el óvulo recién fecundado, empezando allí el proceso de la reencarnación. En el ítem 358, Kardec preguntó: ¿el aborto provocado constituye un crimen, sea cual fuere el grado de desarrollo del proceso de gestación? Le respondieron que desde el momento en que violáis la ley de Dios, existe crimen. La madre, u otro cualquiera que sea, comete siempre un crimen, quitando la vida al niño antes del nacimiento, porque impide al alma soportar las pruebas cuyo instrumento había de ser el cuerpo. Ya habíamos visto anteriormente la clasificación de los abortos: el aborto natural o espontáneo, el aborto provocado o inducido y los abortos terapéuticos. Pero desde el punto de vista espiritual, aún en el aborto natural o espontáneo hay una provocación de tipo psicológica o de tipo espiritual. Existen entidades espirituales que en el pasado adquirieron débitos con la ley universal en el área del renacimiento. Esos, hoy en condición de padres, desean tener un hijo que no consiguen tener. Como encarnados, en existencias pasadas, pudieron haber actuado directamente sobre la interrupción de la gestación de otros, y como desencarnados pueden haber influenciado criminalmente a los padres que ya están dispuestos a tomar la decisión de interrumpir la gestación, constituyéndose así en verdaderos obsesores y provocadores indirectos del aborto. Entonces los padres que vienen endeudados de existencias anteriores regresan a la vida física y deben pasar por la dificultad necesaria para su madurez espiritual de vivir la experiencia de una reencarnación frustrada. El espíritu que aportaría este embrión como hijo en este matrimonio, en esta encarnación, es alguien cómplice del proceso que envolvía a todos los personajes en el drama de existencia anterior. Hay abortos espontáneos, pero que son provocados por la mente de la madre. En este caso, según las enseñanzas transmitidas por los espíritus a través de la mediunidad, las uniones energéticas entre el espíritu y las moléculas del embrión pueden ser rotas por el deseo insistente de la madre de eliminarlo, ya que, como sabemos, la mente es una emisora poderosa de rayos de diversa naturaleza, que pueden ser muy sutiles o pueden ser muy densos y destructivos. También se puede dar el caso del aborto espontáneo provocado por el espíritu reencarnante, cuando experimentan, por ejemplo, miedo de nacer, miedo de tener las severas limitaciones físicas a las cuales vienen abocados por deudas del ayer. En otros casos renuncian ante la posibilidad de reencarnar por antipatías con los miembros de la familia, específicamente antipatías hacia su futura madre y su futuro padre. Entonces, ¿qué hacen? A través de la mente y de una fuerte vibración, logran romper el lazo fluídico que los une al centro neurofluídico genésico de la madre. En situaciones donde el desequilibrio emocional del aborto provocado en el pasado marcaron en el cuerpo periespiritual de la madre, desequilibrando el chakra cardíaco, afectando la actividad eléctrica del corazón, aumenta el volumen del plasma sanguíneo, más el desequilibrio hormonal generan serios problemas a ambos por el pasado común. Otro caso, cuando la mujer en vidas pasadas se mantuvo sintonizada con los deberes de la maternidad hasta la tercera gestación y después empezó la ruta del aborto criminal, rechazando, por ejemplo, un cuarto o un quinto hijo. Vuelve a la vida física en lugares donde hay deficiencia de asistencia médica o reencarnando, por ejemplo, con RH negativo y consorciándose con un RH positivo. La incompatibilidad de estos dos RH determina el aborto espontáneo u otras consecuencias. Existe modernamente también la solución de la píldora del día siguiente. Esta píldora del día siguiente, cuyo fármaco es el levonorgestrel, divulgada a nivel internacional como contracepción de emergencia, y de acuerdo con su prospecto y orientación posológica, ella debe ser tomada hasta 72 horas después de la relación sexual para que sea eficaz en su objetivo de evitar
o interrumpir el embarazo deseado. Como la vida humana con sus 46 cromosomas surge en la concepción, la acción de la píldora del día siguiente tiene claramente una acción abortiva, pues esa droga impide que ocurra la fijación del cigoto en la cavidad uterina, ya que debemos recordar que la concepción, la unión del espermatozoide con el óvulo, se producen a lo largo de la trompa de Falopio. Empieza allí la vida y empieza allí la unión del espíritu con ese organismo. Como el embrión sigue viajando por la trompa de Falopio hasta desembocar en la cavidad uterina donde se va a implantar, es allí donde esta droga, la píldora del día siguiente, interrumpe dicha implantación o fijación, constituyéndose en una acción netamente abortiva. Existen muchas consecuencias espirituales para los abortistas. Por ejemplo, en el hombre, los resultados de esas acciones aparecen casi siempre en la existencia inmediata a la cual se envolvió en ese compromiso y se puede traducir en obsesiones espirituales, reencarnar con fragilidad o limitaciones del aparato reproductor, molestias testiculares, disturbios emocionales diversos y cáncer en la próstata. Muchos de estos fenómenos pueden aparecer dentro de la misma encarnación. En las mujeres, dentro de la misma encarnación, el aborto puede producir, como sabemos, muerte, toxemia, embarazos ectópicos, embarazos de placentas de baja implantación, placenta previa hemorragípara y en reencarnaciones subsiguientes deficiencias hormonales del ovario, hipocinesia uterina, endometritis puerperal, cardiopatías por embarazos y poco desarrollo de las gónadas o del aparato reproductor, además de esterilidad. También dentro de las consecuencias de los actos abortivos tenemos indudablemente los procesos obsesivos que se gestan no solo sobre la madre, el padre, sino también sobre quienes fueron los autores materiales de dichos hechos, en cadenas obsesivas que pueden abarcar más de una existencia. Hay repercusiones para el abortado, situaciones absolutamente especiales en cada caso, en lo que se refiere al espíritu eliminado de su cuerpo en vías de estructuración. La naturaleza de la reacción siempre se hará proporcional a la intencionalidad y va a depender del nivel evolutivo del espíritu abortado. Si es un espíritu de alto nivel evolutivo, indudablemente puede practicar el perdón hacia quienes cometieron el delito, pasando a comprender y a aceptar la acción negativa de los padres. Mas, sin embargo, como sabemos a la luz de las enseñanzas de la doctrina espírita, los espíritus de bajo nivel evolutivo se vuelven vengativos, se llenan de odio contra la madre y el padre y se convierten en unos verdaderos obsesores de ambos o de los miembros de la familia. También hay consecuencias psíquicas. Como sabemos, también existen innumerables consecuencias psíquicas para los abortistas. Los sentimientos inmediatos después del aborto provocado se inician con una sensación de alivio, pero después seguido por un periodo de parálisis o adormecimiento posparto. Después de la primera semana del aborto, entre el 40 y el 60% empiezan a reaccionar negativamente. Después de 8 semanas, el 55% de las madres empiezan a caer en la sensación de culpa. El 44% empieza a tener disturbios nerviosos. El 36% tiene disturbios y alteraciones del sueño. El 31% o más empieza a sentir remordimiento, agregándose al 55% que siente culpa. Y el 11% cae en el uso de medicamentos psicotrópicos o drogas adictivas. También se ha demostrado que las mujeres que abortan en su primer embarazo no deseado, si se las compara con las que decidirán no abortar, tienen más propensión hacia el suicidio, hacia el alcoholismo, hacia el uso de drogas y hacia la depresión. Se ha verificado que 8 años después del aborto inducido, hay un 138% más de probabilidad de caer en la depresión clínica en comparación con las mujeres que llevaron el embarazo no planeado hasta su final. Un año después de la práctica del aborto,
el índice de suicidios entre las mujeres que lo provocaron es 3 veces superior al índice verificado entre las mujeres que llevaron el embarazo indeseado hasta el final. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición ante el aborto? Debemos desarrollar campañas de información, de esclarecimiento, de orientación y de prevención. La Madre Teresa de Calcuta, con respecto al aborto, expresó lo siguiente: el aborto es peor que el hambre, peor que la guerra. Un país que acepta el aborto no está enseñando a sus ciudadanos a amar, mas a usar la violencia para obtener lo que quieren. Es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto. El aborto puede ser combatido mediante la adopción. Quien no quiera a los niños que van a nacer, que los brinden a mí. No rehusaré uno solo de ellos. Encontraré unos padres para ellos. Son frases de la Madre Teresa de Calcuta respecto al aborto. Muchas de estas enseñanzas las podemos ampliar tanto en el libro de los espíritus de Allan Kardec como en el libro En el Mundo Mayor, capítulo 10, y en el libro Entre Telones de la Obsesión. Específicamente en el libro de los espíritus en los ítems 344, 346, 357 a 359. De esta manera, amigos de Radio Libertad, hemos concluido nuestro programa de hoy, Barranquilla Espiritual, y los esperamos muy fraternalmente en una próxima ocasión.